Hola, buenas tardes compañeros y compañeras de la Escuela Sindical. Eh, Estamos en el primer semestre de la Escuela Sindical del año 2020 en este contexto de pandemia, así que estamos realizando y probando esta nueva modalidad de clases virtuales y así intentar igual sacar la limitante de las clases físicas y intentar compartir el conocimiento a más personas. Hoy toca la clase de licencias médicas y medidas sanitarias, por lo tanto vamos a comenzar esta clase. Les voy a compartir un material que tengo. Igual cabe destacar que esta clase no trata directamente el tema de la licencia, sino más bien su relación con la pandemia y los cambios que han habido. Bueno, entonces aquí tenemos licencias médicas. Este material va a ser subido a la página de la escuela sindical, así que no se preocupen por eso y esténse tranquilos porque lo vamos a compartir con todo el que quiera. Ya, primero vamos a partir conceptualizando qué es un derecho y qué es una licencia médica. Básicamente la licencia médica todos saben más o menos cómo funciona, qué requisitos se necesita para que opere. Y igual vamos a ir desmenuzando algunas cosas porque hay que aclarar el concepto primero. Básicamente un derecho que permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral de forma justificada y que así sufra un menoscabo o que no sufra un menoscabo si lo sufre sea menor. Básicamente tiene que ser otorgada por un médico, un especialista de la medicina y esto es una potestad privativa de su profesión. Bueno, ustedes saben que las licencias médicas la otorga un médico, por lo tanto, esta licencia médica que es otorgada tiene que ser reconocida por otro ente que es el que va a pagar finalmente la licencia médica. Este ente dependerá del sistema de salud en la que se encuentra afiliado el trabajador, que primero puede ser en la Comisión de Medicina Preventiva o el COMPIN, que también se le conoce mayormente, o la Comisión Médica de la ISAPRE, la cual es la encargada de revisar las licencias médicas, como por qué esta la emite un médico, entonces ellos ven si es legítima, es falsa, si la rechazan, si procede a los requisitos, las causas, etc. Bueno, vamos a continuar viendo los tipos de licencias médicas, igual dejar en claro que estos tipos de licencias médicas no es exhaustivo, por lo tanto pueden ser que falte otros tipos, otras causas por las que procede la licencia médica, así que esta enumeración es meramente nominal. Vamos a partir por la enfermedad o accidentes no relacionados al trabajo, por ejemplo, enfermedades que uno adquiere en la casa, resfriado, etcétera. Luego tenemos enfermedades profesionales, como por ejemplo, no sé, el lumbago, la gente que realiza esfuerzo físico dentro de sus labores, accidentes del trabajo propiamente tales, que son causados, que tienen por causa el trabajo, la licencia maternal, que el pre y postnatal, eh, la patología del embarazo, 4, la enfermedad grave del hijo o hija menor de un año. Este nuevo tipo incluido hace bien poco, así que para que lo tengan en cuenta, y por prórroga de medicina preventiva. Destacar que la enfermedad profesional y el accidente del trabajo son diferenciaciones un poco más profundas, pero básicamente la enfermedad profesional es causada por el trabajo, como, a explicarlo fácil, a largo plazo. Son tipos de patologías crónicas que se desarrollan por cierto tipo de actividades. Bueno, luego tenemos los objetivos de la licencia médica, como todos más o menos deben intuir, es que el trabajador o la trabajadora puede iniciar un tratamiento médico que le permita mejorar su estado de salud, por lo tanto se enmarca dentro de los derechos de salud del trabajador, permite justificar su ausencia ante su empleador, por lo tanto no proceden, por ejemplo, causales de despido, tampoco proceden menoscabos remuneratorios, porque se establece un subsidio que es el número 3. Así que esas son las utilidades. Luego tenemos eh, la forma de presentar la licencia médica, porque como todos saben, esta licencia médica es presentada ante la entidad que la paga, el COMPIN o la ISAPRE, y este es el dictamen que emitió la Superintendencia de Seguridad Social hace bien poquito, que tiene como propósito evitar la concurrencia física de los trabajadores a las oficinas de las entidades pagadoras,
Así que crea un procedimiento que yo creo que se merece unas críticas, pero las vamos a decir posterior a esto, ya que es lo que otorgó la superintendencia. Primero, es todo normal, el profesional médico debe emitir el formulario de la licencia médica explicando las causas, la duración de la licencia, luego tiene que entregársela al trabajador, el trabajador firma el formulario, y aquí es donde empieza a cambiar. Al enviarle el formulario al empleador, lo debe hacer de forma digital, esto es a través de una fotografía o que se escanee mediante una impresora, y luego debe enviarse al correo electrónico del empleador, pero es bien importante que no abran el sello porque el sello son datos personales, son privativos y esos van a ser analizados por la entidad pagadora de la licencia y el empleador no debe verla. Luego de eso el empleador recepciona la licencia debiendo completar la letra C del formulario, poner el número de contacto y su correo electrónico y de ahí reenviársela al trabajador nuevamente. El trabajador con la licencia ya firmada por el empleador, con los números de contacto, el correo electrónico, va a tener que remitirla también de forma electrónica a direcciones de correo que va a habilitar las entidades pagadoras y deberán enviarla a las entidades pagadoras, ya sea el COMPINE o la ISAPRE. Ya, esto es bien importante. Al momento de enviar el formulario, el trabajador deberá brindar su consentimiento. Esto porque la ley 19.628, que es sobre datos personales y de carácter sensible, establece que hay ciertos datos personales, como dentro de los que incluye las enfermedades, que pertenecen al derecho de privacidad y de respeto a la vida privada de cada persona. Por lo tanto, estos pueden ser revisados solo con autorización de esta y pueden ser publicados y vistos por terceros, etcétera. Por lo tanto, para que la entidad pagadora pueda abrir el sello de forma legal, tienen que enviar una especie de mandato en el correo electrónico. Esto es un consentimiento que puede ser más bien genérico, que puede ser como yo, nombre, apellido, root, número tanto, con domicilio tanto, sus datos personales que puedan individualizarlo a ustedes y ponen consiento libre y expresamente que se puedan, que la entidad pagadora, tanto, la que ustedes estén afiliados, pueda revisar mis datos personales correspondientes a este formulario de licencia de fecha tanto. Puede ser bien general, incluso igual aquí especifique un poco más, pero para dejar claro que solamente pueden revisar ese formulario y ellos van a poder abrir el sello. Si esto no se realiza, ellos no pueden abrir el sello, por lo tanto corren riesgo de que la licencia no sea pagada o sea rechazada o se demore más en el tiempo, entonces lo mejor es que revisen bien antes de enviar el correo. También establece un caso de hospitalización en el que el trabajador o trabajadora está hospitalizada, en el que el tercero que envíe el correo tiene que enviar una fotocopia del carnet por ambos lados del trabajador y, y su huella digital. O sea, imprimen la fotocopia del carnet, le ponen la huella del trabajador con algún tintero y eso lo digitalizan de nuevo y se lo envían a la entidad. Y esto es bien importante porque el trabajador tiene en custodia, significa que él es el responsable de guardar el documento durante 5 años. Esto significa que si la entidad necesita ver el documento en original o en físico y el trabajador no lo tiene, es muy posible que la rechacen, por lo tanto es importante que te guardes la licencia, el documento en algún lugar de la casa o carpeta, pero que quede bien guardado. Y bueno, finalmente la entidad tiene la obligación, según este dictamen, de abrir direcciones de correo electrónico y números de teléfono que ayuden a los trabajadores y para hacer también la entrega respectiva de la licencia. Bueno, como crítica a mí me parece que la responsabilidad de custodia de los trabajadores de 5 años se puede prestar para muchas cosas, malos entendidos, también que la digitalización y la alfabetización digital en Chile no es completa, por lo tanto muchos trabajadores les va a costar esto y se va a prestar para malos entendidos, para retardo en el pago de licencia, entonces creo que igual hay una mala gestión en este sentido. También es importante destacar que van a haber turnos éticos en las entidades pagadoras de la licencia, por lo tanto pueden asistir si es que necesitan de verdad hacerlo, pero lo importante igual es que se cuiden y eviten el contagio y si pueden hacerlo utilicen los medios electrónicos. Continuamos. Dudas comunes entonces. ¿Quiénes pueden optar por una licencia? Pueden optar por una licencia todos los trabajadores dependientes del sector público o privado que estén acogidos a un sistema previsional, así como todos los trabajadores y trabajadoras independientes que tengan sus cotizaciones al día en algún sistema provisional.
Como el pago de las deudas previsionales son obligación por ley y hay varias sanciones establecidas, esto debería ser un requisito que se cumple en su mayoría, sobre todo en trabajadores dependientes. ¿Qué puede hacer la ISAPRE con PIN con mi licencia médica? Puede aprobarla, puede reducirla, puede rechazarla o incluso ampliarla. Es importante igual destacar que por ahora varias licencias están siendo rechazadas por todo el tema del COVID y el análisis del contacto estrecho, porque como estas son medidas del doctor, el doctor es el que va a interpretar lo hecho y va a decir si hubo contacto estrecho o no, y muchas veces ellos difieren de su interpretación y la rechazan. Vamos a analizar en una diapositiva después qué significa específicamente el contacto estrecho. Ya, ¿qué puede hacer una trabajadora si le rechaza una licencia médica? Bueno, en primer lugar, el trabajador afiliado a FONASA deben acercarse al COMPIN y realizar un recurso de reposición. Esto es que ustedes van y quieren reponer, o sea, que piden una reconsideración de la decisión tomada por el COMPIN, y ahí le van a hacer llenar un formulario, su número de contacto y todo el tema. Y los que estén enfilados en ISAPRE también deben hacer un reclamo ante el COMPIN. Igual esta reconsideración uno piensa que le está pidiendo a la misma entidad que emitió la decisión que vuelva y cambie de opinión. Entonces eso es un poco difícil. Entonces si eso falla, ustedes tienen que hacer un reclamo en la Superintendencia de Seguridad Social. Ahí también van a llenar un formulario, tienen otro procedimiento que en verdad es un poco tedioso. Ya, entonces ahora vamos a ver la crisis sanitaria por el COVID y su relación con la licencia médica y también un poco con las medidas sanitarias. Primero hay que tener en vista siempre y de forma general que el Código del Trabajo le establece una obligación de seguridad al empleador, que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas, bueno, no dice todas, pero todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. O sea, para proteger eficazmente. Por lo tanto, si el empleador toma una medida que no resulta eficaz, no está cumpliendo su obligación de seguridad. Ojo con eso. También el artículo 161, número 3 del Código del Trabajo. El artículo 161 establece de forma general una causal de despido de término del contrato de trabajo que es por necesidades de la empresa. Y pues, también establece el desahucio del contrato de trabajo mediante carta con 30 días de anticipación, principalmente que acá el supuesto más interesante a asesoras del hogar, pero también establece este supuesto para causas para trabajadores con relación más cercana al empleador, como gerente, eh, plana directiva. Pero acá lo importante es que el inciso número 3 del artículo 161 establece que estas causas no proceden contra trabajadores que gocen de licencia médica. Así que, ojo, si los despiden durante licencia médica, ese es un despido totalmente injustificado. Luego de eso, es importante ver la ordenanza del Ministerio de Salud, principalmente las que otorgan contacto estrecho. ¿Qué significa contacto estrecho? No, primero, antes que esto es importante porque antes había salido una resolución del Ministerio de Salud que decía que no, el contacto con personas contagiadas no producía o no daba derecho a licencia médica. Entonces es importante porque este es un cambio de criterio del Ministerio de Salud. Luego, en la siguiente ordenanza, se define qué es contacto estrecho. Posteriormente hay que tener en cuenta el dictamen de la Dirección del Trabajo, ese que fue muy bullado, que establecía el tema de la fuerza mayor de forma, o sea, con caracteres bien civilistas en los contratos de trabajo. Y finalmente tenemos que también tener en vista la resolución exenta 2117 del Ministerio de Salud, que establece ciertas medidas sanitarias de forma más general. Ya, entonces vamos a continuar. Esto es todo, todo este material ha sido sacado de la misma resolución, así que ustedes si van y buscan las resoluciones, lo más probable es que encuentren cosas bien parecidas a esta e incluso más. La primera resolución del Ministerio de Salud establece que en caso de sospecha de contagio de algún trabajador o que se tenga conocimiento de que ese trabajador estuvo expuesto al virus de alguna forma, es una obligación del empleador aislar a ese trabajador y darle todas las facilidades para que se pueda ir a hacer el examen del COVID. También establece que cuando alguien tiene contacto estrecho, usted va al médico y le dan licencia. Esta es una facultad privativa del médico, por lo tanto usted tiene que contarle al médico todo y el médico va a analizar si es que se cumplen los requisitos del contacto estrecho para otorgarle una licencia por un plazo máximo de 14 días.
que se supone que la licencia va a ser cargo de, por regla general, de la Superintendencia de Seguridad Social. Por regla general, porque si usted puede comprobar que el contagio se produjo a causa de labores, eh, con causa de labores laborales, valga la redundancia, eh, se hará, esto va a ser operativo el seguro de desempleo, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, bien digo. Faltó agüita. Bueno, vamos a hacer unas preguntas entonces. ¿Qué se entiende por contacto estrecho? Esto es una pregunta bien importante, sobre todo para el tema de la licencia, ya que cuando usted tuvo un contacto estrecho con un contagiado, procede licencia por un máximo de 14 días. Entonces, ¿cuándo hay contacto estrecho? Cuando usted tiene contacto, primero hay un requisito temporal y después un requisito fáctico, o sea, en los hechos. El requisito temporal es que tiene que tener contacto con el contagiado 2 días antes de que presente síntomas y hasta 14 días después de presentar síntomas. Dentro de ese plazo, sumado al requisito de los hechos, va a proceder el contacto estrecho. Y los requisitos de los hechos tienen que cumplirse una de las siguientes condiciones, solo una. Primero, haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro. Haber compartido espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficina, trabajo, reuniones, colegios, etcétera. Vivir o pernoctar en un mismo lugar o hogar, y entendiéndose por hogar puede ser hoteles, moteles, colegios también, hogares de ancianos. No, bueno, colegios no, porque están previstos en el requisito anterior. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad de menos de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte. Por lo tanto, si usted estuvo dentro, o sea, en contacto con una persona dentro de estos requisitos, y además con el tope temporal que le establece lo primero que dijimos, que 2 días antes de los síntomas y 14 días después, procede el contacto estrecho. Esto lo tiene que interpretar un médico y procede también licencia por 14 días. Y aquí es donde están las entidades pagadoras de la licencia y las que analizan si procede o no, las están rechazando, porque muchas veces consideran que no hubo contacto estrecho. Bueno, ¿qué otros derechos fundamentales pueden ser vulnerados? Ninguno. O sea, la vida privada no puede ser vulnerada, o sea, no pueden publicar su nombre, sus datos personales, no pueden ser discriminados, no pueden ser despedidos. Eso es importante recalcar. Entonces continuamos. ¿Cuánto es la duración de las licencias médicas por contacto estrecho? Un máximo de 14 días. Es importante considerar el origen del contagio, como les contaba, sí, porque si se produce en un contexto laboral, la responsabilidad recae en la mutual y no en la Superintendencia de Seguridad Social. Ya. Vamos a continuar entonces con las medidas sanitarias, que son las que establece en la resolución exenta 2117, que son las más generales. Yo sé que han sacado otras posteriormente, pero estas establecen las que tienen una duración indefinida y son básicamente las que aún siguen durando, y espero que cuando salga este video duren, o al menos que ya haya bajado la cantidad de contagios, cosa que al día de hoy, que es 3 de mayo, aún no baja y de hecho están en aumento. Entonces tenemos primero, establece un toque de queda para todas las personas en todo el territorio nacional entre las 22 horas y las 5 horas de la mañana. Nadie puede salir. Se restringe la libertad de movimiento y de circulación. También se establecen cordones sanitarios, que también es otra restricción excepcionalísima, una facultad del presidente por estado de excepción constitucional de restringir la libertad de circulación de las personas. Un cordón sanitario básicamente que se establece un cordón con ciertos funcionarios que fiscalizan la entrada y salida a los lugares como una ciudad, etcétera, regiones, y se supone que solo deben permitir la salida de personas que tengan causa justificada para salir y entrar, y también cierta forma de acreditación, documentos, etcétera. Si no, los van a devolver. También establece ciertas cuarentenas comunales, que las personas no pueden salir de su casa sin un permiso previo, que tiene que ser otorgado por carabinero a través de la comisaría virtual, que se llama. También establece otra libertad restringida, que es la prohibición de reunirse de más de 30 personas en espacios públicos, más de 50 personas creo que eran. Sí, 30 o 50 personas. Bueno, ahí no recuerdo bien, pero estoy casi seguro que eran 50 personas. También establece el cierre de bares, restaurantes y discotecas
En todo caso, todo esto lo puede ver en la resolución, que yo encuentro que está bien redactada, y que no tiene mucho tecnicismo, entonces es bien fácil de entender. Y otras prohibiciones también que se las voy a mostrar al tiro, porque las tengo en... A ver, no sé por qué no me deja. Ahí sí. Ya. Aquí está otra medida, por ejemplo, se suspende presencialmente las clases de los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación de servicios de forma remota. Se prohíben los eventos públicos de más de 50 personas, estaba en lo correcto. Se disponen vacunaciones, se prohíbe la recalada de cruceros en el país, cierre de cine, gimnasios, pubs, discotecas, teatro, prohibición de atención a público y una serie de medidas que por honor al tiempo no voy a nombrar, pero están todas acá y ustedes pueden ir mirando. Entonces, todo ha sido la clase de hoy. Espero que les haya servido y continúen viendo los demás videos que van a ir saliendo, que en verdad lo estamos haciendo con harto esfuerzo y con las herramientas que nos quedan, ¿no? Así que muchas gracias por su visita, por ver este video, ojalá les haya servido. Cualquier duda puede ser enviada al correo, el material va a estar subido en la página, así que eso, compañero, nos vemos y a seguir generando unión sindical. Así que eso, nos vemos.